Cordial saludo. Sergio, ya iniciamos. Creo que el ingeniero inició. Ok, muy buenas tardes a todos los participantes del diplomado. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Nuevamente estaremos conducidos por el abogado Mauricio Camacho, quien nos va a hablar acerca de las funciones de los organismos de tránsito, los elementos para la gestión de recursos en seguridad vial, entre otros. Les agradezco mucho por su esfuerzo en la asistencia a la sesión. Esperamos seguir así. Y bueno, profesor Mauricio, buena tarde. ¿Cómo está usted? Profesor Mauricio. Bueno, esperemos entonces un par de minutos. Un cordial saludo. Ya va a iniciar el profesor Mauricio su presentación del día de hoy. En la sesión número 2, funciones de los organismos de tránsito, elementos para la gestión de recursos en seguridad vial. Muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿ya me escuchan? Perfectamente, profesor Mauricio, muchísimas gracias. Entonces, buenas tardes a todos y todas. Aquí más o menos había como una temática, entonces lo que he tratado es de fusionarla toda alrededor de pues, lo que es el auditorio, que es esencialmente personas que trabajan en organismos de tránsito. Entonces lo que hice fue traer apartes de la ley, de las reformas a la ley ya incorporadas en la ley 769 y también pues digamos incorporar de allí a partes correspondientes de la ley 1503 y el tema de la ley 1811 sí lo tratamos en unas láminas aparte. Bueno, entonces arranquemos. Lo primero es, si uno se va al código, si uno se va a la ley 769, pues va a encontrar que el organismo es una, digamos, una dependencia estatal a la que se le ha encomendado la labor de administrar el tránsito del transporte y dirigirlo en una jurisdicción determinada. Sin embargo, si ustedes miran la definición de autoridad y quiénes componen autoridad, se dan cuenta pues que el país está lleno de autoridades que tienen que ver básicamente con lo territorial. Y con lo territorial, en lo municipal, en lo distrital, en lo departamental, pues puede haber diversos arreglos de acuerdo con las posibilidades de conformación de entidades del sector central o descentralizado, establecimientos públicos. Incluso hay otras formas descentralizadas. Hay sociedades de economía mixta que tienen a cargo por delegación recibidas de los municipios funciones de tránsito. No de autoridad de tránsito, pero sí algunas funciones de tránsito de aquellas que llamaríamos funciones administrativas de los organismos de tránsito. Pero toda esta discusión va esencialmente a que un organismo es, en la comprensión de lo que nosotros tenemos y de lo que hace un organismo, es una autoridad de tránsito que además posee una facultad específica para desarrollar una serie de gestiones que tienen que ver con registros. Uno podría decir que un organismo de tránsito, digamos, desde una perspectiva funcional, es una autoridad de tránsito que, atendiendo cualquier tipo de arreglo institucional o de forma institucional o de naturaleza jurídica que tenga, posee además una facultad que algunos la llaman, que algunos consideran que la ejerce por delegación, otros por adscripción, otros por asignación directa de la ley, desempeña esas funciones
nacionales de registro. De registro en que esencialmente en automotores, registro automotor, registro de conductores y desde luego registro de infractores. Es clara que toda esa función es una función de nación. Es una función de nación, es una función que corresponde al Registro Único Nacional de Tránsito y que los organismos van, de acuerdo con su clasificación, es decir, con las autorizaciones que reciben de la nación, van recibiendo solicitudes, van gestionando y van conformando de acuerdo a un estándar único, a un patrón único que es el patrón nacional, van conformando el Registro Único Nacional de Tránsito. Trátase además de una función nacional, el control de la vigilancia y del tráfico, el control y la vigilancia del tráfico y del transporte también, en este caso el transporte terrestre, transporte público terrestre automotor, corresponde también por una disposición de la Ley 105 a los mismos agentes de tránsito y dentro de ellos hay, dependiendo de las modalidades, algunas funciones que corresponden en cuanto a policía administrativa o a operaciones de policía administrativa a agentes de tránsito incluso del orden territorial o agentes de tránsito de la Policía Nacional que laboran para entidades territoriales en desarrollo de contratos interadministrativos. Sobre las multas, incluso hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional que ha señalado que las multas de tránsito por infracciones al ordenamiento del Código de Tránsito son ingresos no tributarios. Desde el punto de vista presupuestal, las multas no van a la parte de ingresos tributarios, sino a ingresos no tributarios de la nación, pero que la ley, ¿sí?, el Código Nacional de Tránsito ha cedido a favor de los municipios. Esto es importante porque también esa norma tiene esa decisión, esa jurisprudencia, esa explicación que hacen en un análisis. La Corte Constitucional tiene que ver con un actor que desempeña una función pública, pero no es público, que es la Federación Colombiana de Municipios en relación con el CIMIT. Entonces hay una precisión ahí que tiene que ver con el recaudo, la naturaleza del recaudo, de quién es de la nación, es de los organismos, de los entes territoriales o es de la federación, de quién es realmente. La precisión inicial es que la función es una función nacional y se trata de la vigilancia de el tráfico y de una actividad que reviste algún peligro y que ha cedido para qué, ha cedido el recaudo, el producto de ese ingreso, para que a su vez los organismos, y no lo menciona, pero las autoridades también de tránsito, incluso las que no sean organismos, desempeñen funciones que tengan que ver con la seguridad vial, la provisión de infraestructura y dentro de la provisión de infraestructura, la provisión también de señalización, de marcación y áreas que incluso no pueden tener que ver necesariamente con el ejercicio del control, sino también con la dotación estatal que hay que hacer para los ciudadanos y que ellos puedan tener el ejercicio del derecho de circulación. Entonces, al tratarse de entidades públicas y además haber recibido, por efecto de la clasificación del ministerio, la categoría de organismo de tránsito, que tienen muchos, más de 239 o 249 actualmente en el país, entonces están obligados, por esa doble connotación, a la aplicación de las reglas de actuación administrativa. ¿Cuáles son? Las que están en la Constitución y en la ley dentro de esta, el marco general, es el Código de Procedimiento Administrativo. Veremos cómo dentro del aspecto sancionatorio y del procedimiento sancionatorio, por existir un procedimiento sancionatorio expreso en el Código de Tránsito, en la Ley 769, no se aplica exactamente el procedimiento sancionatorio de el Código de Procedimiento Administrativo, pues porque reviste carácter de especialidad, pero sí hay principios del Código de Procedimiento Administrativo que son uniformes y se aplican como reglas generales, que además
tienen que ver con el desarrollo de derechos constitucionales o de disposiciones constitucionales que no necesariamente son derechos ni personales o personalísimos que llamamos fundamentales, ni tampoco de aquellos de carácter social o ambiental. Entonces, esa naturaleza hace que sea obligatoria la aplicación de la actuación administrativa y en la parte del procedimiento sancionatorio los principios de la ley 1437 de 2011. Vamos a ver las funciones conforme la ley 769 del código se las asigna más o menos en el mismo orden. Algunas han tenido reformas. Saben que el código ha tenido muchas reformas. Nomás en el último año hay tres leyes y hubo unas normas temporales también hace 2 años con ocasión de las cuarentenas y de las restricciones a la circulación y a las actividades sociales. Entonces vamos a ir tratándolas y trataremos de cubrirlas todas porque, digamos, son extensas. La idea de lo que se va a exponer aquí es cómo comprende el docente, de acuerdo con las estipulaciones legales, con los alcances constitucionales, con su experiencia, la forma en que han de cumplirse. Muchos de ustedes dirán, esto no se hace aquí. La idea es que pueda plantearse un ejercicio de unas funciones que sea más o menos estándar y que atienda de manera más o menos general lo que es el espectro de las obligaciones. La primera obligación que tienen los organismos de tránsito asignada en el Código Nacional de Tránsito es la difusión de las disposiciones. Esto implica que debe haber planes educativos. ¿Qué alcance o qué características deben tener? Pues unas características que aparecen definidas en la ley 1503. ¿Por qué? Por analogía. No es que en alguna parte diga los planes educativos de los organismos de tránsito deben seguir los siguientes principios y tener el siguiente contenido. No, es que la ley 1503, al dictar disposiciones en torno a responsabilidad de organizaciones de la sociedad en general sobre seguridad vial, obligaciones sobre seguridad vial, y sobre la formación y la educación, no solo en relación con seguridad vial, sino en relación con otras actividades que son complejas o que comportan riesgo, como por ejemplo la ingestión de bebidas alcohólicas, lo que señala es planes educativos sobre seguridad vial deberían contener lineamientos o características que son las siguientes. Pues, primero, los planes educativos deben ser permanentes. Ustedes saben que a quienes reciben formación en pues, los niveles de básica primaria, media vocacional y secundaria, hay unos contenidos que son transversales, no unas materias específicas, no un contenido curricular específico de seguridad vial, sino que el desarrollo de esto se hace a través de una serie de situaciones o del tratamiento de alguna serie, de una cantidad de situaciones posibles que están relacionadas con las áreas de formación específica. Por ejemplo, cuando un estudiante aborda el estudio de la física, entonces uno de los aspectos que tendrán que explicarle en relación con la energía y la disipación de la energía y de las formas de energía tiene que ver con la energía cinética. Y obviamente dentro de ella, pues la potencialidad de daño en función del crecimiento de la masa y de la velocidad, y que dentro de esos contenidos o de esa alusión y no perdiendo de vista que se trata de una clase de física y no de seguridad vial, se advierta los riesgos para la seguridad vial de la disipación de energía. ¿Por qué les digo esto? Y tiene que ver con el carácter de permanente de la educación en seguridad vial y la formación en seguridad vial, porque si bien quienes hacen esos ciclos de formación desde la básica hasta la media vocacional tienen alguna forma y algunos contenidos que tienen relación con seguridad vial, hay personas que ya cumplieron su ciclo de formación o que nunca tuvieron ciclo de formación. Entonces hay personas que hoy a los 65 o 70 o más años no tienen idea de cuál es la funcionalidad de las barritas que vemos aquí.
de los pasos de cebra, es decir, de los cruces peatonales, de lo inconveniente que es cruzar en diagonal, de lo necesario que es desplazarse hasta el punto en que efectivamente hay una detención de los vehículos. Entonces, es muy probable que hoy haya que enseñar más a los adultos que a los niños con cuestiones prácticas de seguridad vial. ¿Por qué? Porque el menor la va a recibir o la está recibiendo como parte de un proyecto educativo institucional, mientras que el adulto probablemente, uno, no la ha recibido o dejó de recibirla o no la atendió o por cualquier razón la desconoce. Entonces, esa educación debe llevarse, esa formación debe ser permanente en todas las etapas personales, niñez hasta ser adulto mayor. ¿Qué más? Debe tener un carácter integral. En parte fue esta la argumentación que tuvo el ministro de Educación o el Ministerio de Educación en su momento para considerar que no debería haber una única materia de seguridad vial, sino que debería aludirse a la seguridad vial en cuestiones como el comportamiento, las ciencias sociales, la historia, la geografía, la formación sobre deberes del ciudadano y también, como les dije, en la parte de las ciencias naturales, en la física, en la anatomía y el riesgo, por ejemplo, para el cuerpo de las lesiones que siguen a los impactos en los eventos, colisiones de tráfico. Con base en esto, y la denominación de integral que hace la ley, fue que el Ministerio de Educación dijo no debe haber una sola materia, sino que debe haber un paquete que sea de un área específica de las áreas que ya conocemos, pero que se vean traídas o trasladadas a la seguridad vial y que pueda el estudiante recibir una formación integral y no solo una de manera aislada en la seguridad vial. ¿Qué más características debe tener? Pues debe estar basada en valores fundamentales que están ¿en dónde? Pues son los valores de la Constitución. Ya señalamos en la sesión anterior que la Constitución es esencialmente un acuerdo de sociedad, de la forma en que una sociedad decide vivir y que esos acuerdos o esos principios deben trascender a la actuación del Estado y también a la de los particulares. Y finalmente, pues lograr la convivencia en paz entre todos los actores de la vida. Esos son los elementos o características que debería haber en los contenidos de formación y de difusión de las disposiciones del Código de Tránsito. Sigamos. Próximo. Otra obligación tiene que ver con la instalación y mantenimiento de dispositivos de señalización. Es usual, y creo que le pasa a muchas personas y a muchas entidades, que cuando abordan las solicitudes de la comunidad o incluso personas con algún grado de formación, dicen, necesito que pongan un pare, necesito que pongan un semáforo en la esquina de tal lado, necesito que pongan una señal de prohibido parquear aquí al frente de mi casa. La colocación de una señal no es un dispositivo de señalización como tal, no, digamos, no es más que el final de una serie de procesos técnicos. No es simplemente una orden de pongan una señal como si todas las entidades tuviesen. Bueno, Bogotá tuvo una fábrica de señales y tenía una cantidad de señales que incluso al liquidarse la Secretaría de Tránsito tuvo que vender para uso como reciclaje de metales, pero no hay hoy, digamos, un stock, un inventario de una cantidad de señales que simplemente tráigame una señal de prohibido parquear para ponerla al frente de la casa de la señora que hizo una solicitud. Entonces, ¿qué viene antes de eso? Y por eso es importante que los organismos de tránsito no tengan solo la función de trámites y de multas, sino que tengan un componente de ingeniería de tráfico. Primero hay que enviar un ingeniero a que mire la zona.
Porque puede ser que la solución que muchas personas intuyen que debe darse con un semáforo podría resolverse con un cambio de sentido, con establecer pares viales, con canalizar unos carriles para evitar que los vehículos se adelanten unos a otros en las zonas en que las personas están cruzando la calle. Ese tipo de cosas únicamente puede hacerse después de que se analice el entorno y que alguien con una formación adecuada pues simplemente entienda la geometría vial, la forma en que confluyen los flujos, cuáles son los conflictos posibles, si hay pendientes, si cambios de nivel, cómo es la visibilidad, qué tipos de uso hay, si hay usos residenciales, si hay usos metropolitanos, si tenemos servicios bancarios, servicios hospitalarios, qué tantas personas y qué tantos vehículos confluyen en esos sitios, y a partir de eso planteé un diseño de señalización que pues incluye generalmente la demarcación vial. Concluida la fase de diseño, pues obviamente hay que ponerla, pero como la instalación de una señal desde el punto de vista del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública es un contrato de obra, pues hay que hacer unos estudios para la contratación. El diseño es el estudio técnico, habría que hacer un estudio económico, es mirar en el mercado cuánto vale poner eso, y un estudio jurídico de cuál es el mecanismo. Normalmente los contratos de obra y por los presupuestos de la mayoría de municipios que no son tan grandes, pues se vuelven licitaciones. ¿Sí? Después de instalada, pues subsisten las obligaciones para el organismo en cuanto a que al mantenimiento, a la limpieza, a que no vengan los muchachos libertarios a pegarles calcomanías o a dibujarle cosas a la señal, a que después de que se han presentado siniestros que dañan los parales, o que hay personas que sustraen las señales para venderlas en el reciclaje y les quitan los paneles o rompen pedazos de los soportes. Esa obligación de mantenimiento, reparación y revisión de daños es una labor permanente, ¿sí? Y obviamente, sobre todo ahorita que parece que se está estudiando otro manual de dispositivos para uso en señalización de calles y carreteras y ciclorrutas, haya la necesidad de actualizar estándares. De hecho, puede haber señales que actualizadas tengan que cambiarse de todos modos. El material, la retroreflectividad, la exposición al agua, al sol, al viento con polvo deteriora las placas, sobre todo puede generar corrosión y pérdida de visibilidad y pérdida de las características de retroreflectividad. Y por eso esa es una labor que no acaba nunca. Y se supone que todo organismo debería tener dentro de su presupuesto, sea que lo tenga directamente en el del organismo o en el del municipio, si es del sector central o de departamento, un presupuesto para señalización. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí vamos a ver algo que no se cumple, sino como en el tal vez 15% o 17% de lo que es el mandato. Si uno mira la redacción del código, se señala que el organismo contará con un cuerpo de agentes de tránsito. No es una cuestión opcional. Lo que originalmente se planteó en la ley 769 y en el debate que precedió, pues les estoy hablando de algo que pasó hace 20 años, incluso más. Entonces, esto empezó en 1999. Yo estuve en la comisión redactora del texto original de 1999. Era que se planteaba que la Policía Nacional tuviese una facultad general, que es una posibilidad para conocer de todas las infracciones de tránsito y que además, como cuerpo de control y vigilancia, y que además los cuerpos que tuviesen sus propios agentes de tránsito concurrieran con ellos y que todos ejercieran la función de control. Finalmente, el esquema de contratación de policía fuera de las vías nacionales, donde deben hacer presencia obligatoriamente, y la conformación de unos grupos específicos de policía, que se llamaron policía de carreteras, luego policía urbana de tránsito, hasta que hoy es la DITRA, pues llevó a partir los cuerpos y a que ya no apareciese dentro del proyecto de entonces el que podrá contar con un cuerpo de agentes de tránsito, sino que contará efectivamente. O sea, es una obligación, es un mandato.
¿Cuáles son las opciones? Pues las opciones son contar con servidores públicos de planta, contar con contratistas por la ley de reciente expedición, que plantea que puede haber contratistas vinculados por prestación de servicios. De hecho, podría haber, digamos, las formas de proveer cargos son muchas. Pues puede haber plantas temporales. Y si se permite, como lo ha permitido la ley, contratos de prestación de servicios, podría haber, por ejemplo, contratos de provisión de servicios temporales de empleados en misión para que desempeñen funciones de agente de tránsito. ¿Sí? Esa disposición es una disposición que vuelve como al sentido original de la ley, porque en el texto, antes de que se expidiese la reforma en el año 2009, era posible que un particular investido de funciones por una autoridad de tránsito pudiese ser agente de tránsito. Entonces hemos vuelto más o menos a esa posibilidad. ¿Qué obligación adicional existe? Una obligación en relación con el sistema de multas e infracciones, multas y sanciones por infracciones de tránsito, CIMIT, que aparecen, pues que es digamos, el encargado por la ley. La Federación Colombiana de Municipios a pesar de estar conformada por entidades públicas, es un ente de carácter particular, digamos, que nace con base en el derecho de asociación entre entidades públicas, pero que internamente funciona como una asociación o corporación a la que, a pesar de tener carácter no estatal, o que está conformado, como les digo, por municipios, por municipalidades y distritos, la ley le ha asignado una función. Y eso es un ejercicio como un poco análogo con lo que pasa con las notarías y con las cámaras de comercio. Y es que tienen funciones de registro de actuaciones, por ejemplo, el registro de la propiedad raíz, ¿sí? Que tiene que ver no con el registro en sí, sino con la formalidad o con la celebración de ciertos negocios que tienen que ser elevados al carácter de escritura pública para que tengan validez en cuanto se trata de bienes sujetos a registro. Eso pasa también con los vehículos, pero pues pasa en el registro automotor. El ejemplo con las notarías es que ellas cumplen una función pública a pesar de que los notarios y sus empleados no son servidores públicos. Y eso pasa también con las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio han tenido siempre la función del registro mercantil, luego la función del registro único de proponentes, y administran registros complementarios en contratación. Esa función asignada a la Federación Colombiana de Municipios implica para los organismos como 3 tareas. Esas 3 tareas, alguien me pregunta que si un jinete se considera como un actor vial. Sí. Es que el tránsito es lo que mueve. A ver, toda persona interviene en el tránsito, pero no toda persona interviene en el tránsito automotor. Entonces los peatones son actores viales también. Bueno, entonces, la obligación que aparece en los artículos 10 y 11, en el 10 y 11 de la ley en relación con los organismos de tránsito, supone una función como eterna, ¿sí? Mientras exista la normatividad, de estar reportando las órdenes de comparendo expedidas, es decir, nuevas actuaciones que surgen, que nacen en la vida jurídica, que se inician de manera pues, oficiosa por fruto de una actuación de un servidor público o de quien desempeña funciones públicas, para que luego puedan las personas en cualquier parte del país hacer uso de derechos, por ejemplo, de pago con descuento. Implica también el reporte de las decisiones en cuanto a la conclusión de esos procedimientos administrativos iniciados, si se sancionó porque la persona compareció a presentar descargos y no logró desvirtuar los cargos, o si se sancionó porque simplemente no se presentó dentro del término concedido por la ley para hacerlo y se tuvieron como ciertos los cargos contenidos en el comparendo. Si se revocó una sanción, si se archivó una sanción, si hubo un cese de procedimiento, si hubo que rehacer la actuación, todas las novedades deben figurar en el sistema. Y el tercer procedimiento es el procedimiento de pagos. ¿Por qué? Porque existiendo
una deuda o existiendo una actuación iniciada con comparendo si se paga una cantidad de X y eso a su vez está validado también o complementado por unos cursos de formación, pues la actuación no debería continuar y digamos la anotación o el pendiente o la existencia de una obligación potencial o cierta ya no debería existir. ¿Cuándo es potencial? Cuando es apenas una imposición de un orden de comparendo que no ha sido sujeta a sanción, sancionada esta y en firme, pues es una obligación real, concreta, y que debe desaparecer por pago cuando el pago se perciba. Esta, digamos que esa es una interacción que es permanente. ¿Por qué? Porque todos los días hay infracciones que los organismos de tránsito que tienen agentes de tránsito todos los días están generando, obviamente, órdenes de comparendo. Porque, por ejemplo, incluso en la detección electrónica hay que elaborar también un comparendo, es decir, una formalidad de un cargo en relación con una conducta. Y todo eso, y al tiempo las personas están haciendo trámites, entonces quieren ponerse al día, pero entonces no siempre se actualizan las cosas suficientemente rápido. Entonces esta función es permanente y hay normas que señalan hasta los términos de reporte rápidamente. Bueno, ¿qué otra función tiene? El control de infracciones de los conductores de transporte público. ¿Para quiénes? Entonces, ustedes saben, esto es una función que tiene que ver con, a mi juicio, exclusivamente con las competencias de transporte de los organismos. Los entes territoriales, los municipios y departamentos, tienen y no tienen funciones en transporte público. Los departamentos tienen una función de provisión de infraestructura, pero no tienen función de autorización de transporte terrestre. Si uno mira las modalidades de servicio público terrestre automotor, no hay ninguna en la cual los departamentos sean autoridad. El asunto es municipal, distrital, metropolitano, o puede haber convenios entre estas formas territoriales o nacionales. El departamento en la mitad no tiene como tal funciones de transporte diferentes a la provisión de infraestructura en las carreteras departamentales y obviamente pues hay una definición de cuáles son esas vías departamentales. En ese sentido, los organismos de tránsito departamentales se supone que no deberían hacer control de infracciones del transporte público ni las empresas situadas en los departamentos o por lo menos las que operan en todo el país y que puedan llegar a tener su sede o su casa matriz allí, su sede principal, no tendrían por qué intercambiar con departamentos, sino que deberían intercambiar con los organismos de tránsito exclusivamente de carácter municipal, distrital o metropolitano las modalidades o las empresas de las modalidades que están bajo control y autoridad de esos entes territoriales en la modalidad de transporte. Esto es, pues los vehículos tipo taxi en ese radio de acción, transporte colectivo, los servicios de transporte estratégico de masivo que existan. Y no sé si me pasa uno, pero creo que ahí están pues todos los servicios que tienen que ver con el nivel territorial en cuanto a transporte público terrestre. Sigamos. Bueno, esta es otra función que prácticamente solo se cumple en las ciudades muy grandes y aún dentro de ellas solo se cumple con los sujetos más o menos responsables que van y hacen las solicitudes. Los municipios, las ciudades e incluso las ruralidades son dinámicas. Las potencialidades de uso del suelo a veces dejan de ser potencialidades y se vuelven desarrollos ciertos. En ocasiones de manera intencional o de manera no intencional, un sitio se vuelve un polo de atracción de viajes. Esto puede ser simplemente porque nos dio por hacer en un espacio vacío un coliseo donde se hacen espectáculos públicos que no se hacían, o nos dio por ampliarlo, o sea, el municipio deseó ampliarlo, o un particular que contaba con el terreno decidió instalar allí un espacio
para muchas cosas que pueden generar impacto a la movilidad. Puede ser desde un estacionamiento hasta el desarrollo de un centro comercial, de un terminal de transportes, la expansión de un estadio, de un coliseo, la construcción de un multifamiliar. Entonces el punto es, ¿desde qué momento y con qué formalidades voy a exigirle a quien va a desarrollar eso que venga a mi organismo de tránsito y me radique una solicitud para ver si el tratamiento que yo estoy previendo para el manejo de la movilidad en la zona es técnicamente adecuado? Los municipios pues tienen autonomía constitucional para el uso del suelo. Esa es una de las cuestiones, digamos así, de los principios de nuestra república, que es unitaria, pero le garantiza a los municipios los gravámenes y las acciones directas sobre el uso del suelo. ¿Qué pasa con eso? Que entonces cada municipio debería tener claro en qué casos, en qué áreas, cuando se trate de diferentes usos, o sobre qué vías, o qué densidades, o qué cantidad de inmuebles, de predios que se desarrollen, requieren este trámite. Puede suceder que ese trámite, como les digo, provenga de una solicitud formal de alguien que quiere construir un bloque de 350 apartamentos y que por lo tanto va a tener potencialmente 350 vehículos entrando y saliendo, o más si son motocicletas. O puede ser que esto se derive de una dinámica no necesariamente buscada por el obligado. Digamos que yo, Mauricio Camacho, el día X decidí abandonar el derecho de la movilidad y me pareció que una esquina de la calle 63 cercana al estadio era el sitio perfecto para poner una venta de chorizo. Chorizo santarrosano con papa, arepa, gaseosa, pero mi negocio fue tan bueno y tan bueno que situado sobre una conectante, o sea, un recorrido para conectar dos vías principales, terminó congestionando una de las vías principales o la conectante, ¿sí? Porque las personas empezaron a llegar y estacionarse allí. Sucede que yo fundé un centro médico y que mi centro médico fue muy bien. Entonces fue también que decidí comprar unas casas al lado y al lado empezar a poner unas máquinas y dedicar especialistas para practicar exámenes, eso que llaman la imagenología, imágenes diagnósticas, y entonces empezó a llegar un mundo de gente que se estaciona y genera un efecto. Entonces, ese efecto en la movilidad ya no es conocido a solicitud del interesado, sino que debe provenir del ejercicio oficioso de la administración, que debería, aplicando, digamos, por extensión, las obligaciones, las responsabilidades de los particulares, debería aplicar entonces las previsiones que están, creo que es del artículo 101 del código, y empezar a pensar cómo voy a garantizar el derecho a la circulación, la movilidad de todos y no solo de quienes llegan allí. Entonces, obviamente, quien esté interesado, por ejemplo, en el desarrollo de una manzana donde va a haber comercio, oficinas y apartamentos, pues va a tener que soportar alguna carga para evitar o para mitigar el impacto que pueda llegar a generar sobre la movilidad. Y cuando se da, por ejemplo, sobre vías grandes, a veces es la movilidad entera de la ciudad, cuando se desarrolla sobre vías importantes, o cuando aún siendo municipios pequeños afecta la movilidad, por ejemplo, del paso de la única vía nacional que pasa por ahí, o de la vía principal del comercio. Entonces, esas actuaciones implican algún tipo de sacrificio, es decir, la imposición de un gravamen no de manera tributaria, sino el ejercicio de alguna actuación o el desempeño de alguna forma de mitigación, que podrían ser cuáles. Por ejemplo, que se le exija
que haga accesos y salidas sobre las vías de menores impactos. Si yo tengo una manzana que que da sobre una vía arteria, pero pues uno de sus bordes o la parte trasera no da sobre la vía arteria. Entonces yo debería exigir técnicamente que los accesos a esos predios se dieran por una vía diferente a la vía arteria. Que si se diese sobre esa vía grande, importante, principal, entonces pues debería construirse una calzada paralela para que los vehículos no afectaran la circulación general en los carriles de las vías que ya existen. También podría exigirle que haya carriles de aceleración o desaceleración o de entrecruzamiento, de manera que los vehículos puedan ingresar, digámoslo, de manera diagonal. En un ejemplo terrible es el que conozca la calle 13 con Avenida Boyacá en Bogotá. Hubo unos desarrollos en los cuales no se hizo la exigencia de carriles de desaceleración o entrecruzamiento, y las personas que salen en vehículos de esas urbanizaciones que se construyeron allí, pues salen a una vía en la que las 24 horas pasan buses intermunicipales y camiones de gran tonelaje, y se han presentado allí varios siniestros que hubieran podido ser tratados si al constructor se le hubieran exigido suficientemente y de manera constante las construcciones de vías o de tramos de vía que permitieran que el ingreso no fuese en perpendicular hacia la vía principal. ¿Qué más podría ser? Si yo abro un centro comercial, pues voy a tener una fila de vehículos con ganas de entrar. En ciertas horas será tanta que es probable que me genere una fila sobre el andén por donde cruzan las personas y sobre la calle misma. Entonces, probablemente la exigencia es la talanquera de ingreso suya debe quedar por lo menos a 30 o 40 metros del borde de su predio y al interior de este. Así que usted pierde espacio, pero por lo menos baja el impacto. Y probablemente en ocasiones, cuando se desarrolla un proyecto grande que atraiga su propia demanda de vehículos, y que esa demanda de vehículos no sea de muy corta duración, lo que se le puede exigir es: usted tiene que hacer estacionamientos internos. ¿Para quién? Para sus usuarios, y no solamente para los propietarios de las oficinas, consultorios o apartamentos que están allí. Ahora, no solo le corresponde al particular desarrollar algún tipo de actividad para mitigar los impactos. También el Estado tiene que estudiar, y eso es parte de lo que son los estudios de tráfico, pues qué otras cuestiones complementarias, como cambios de sentidos viales o instalación de intersecciones semaforizadas. De hecho, en Bogotá, y creo que en Medellín, hay ejemplos de centros comerciales que han construido sus propios puentes peatonales para garantizar el acceso de peatones y para evitar, digamos, detenciones. Lo normal es, o fue hasta hace unos años, que se hiciesen puentes peatonales para segregar a los peatones de los vehículos a motor, pero al tiempo, corrientes posteriores y contemporáneas lo que señalan es que debería haber semáforos peatonales para que las personas crucen a nivel, no se sometan a un tráfico muy largo, con esfuerzo, con pendiente, solo por la comodidad de los vehículos. Entonces, esa pelea está viva y no hay una única solución por ahora. Sigamos. Bueno, también dentro del mismo artículo tenemos los casos en que las personas requieren realizar trabajos. Hablamos de trabajos en la vía pública y no necesariamente son trabajos, obras civiles. O sea, podría ocurrir que a alguien se le ocurra, bueno, ¿dónde está su permiso para hacer el desfile del colegio con la banda de guerra el día de, no sé, la Virgen de Nuestra Señora de Fátima? Pero ojo, sucede que eso puede llegar a generar un impacto en cierta zona. Entonces, no solo habría que pensar en un permiso desde el punto de vista
de la Secretaría de Gobierno y el Manejo del Orden Público, sino también habría que pensar, aún en esos casos que no son obras, sobre tratamientos y planes de manejo de tráfico. Son usuales, en cambio, los planes de manejo de tráfico cuando se desarrollan obras civiles, obras, obviamente, pues de carácter estatal, de mejoramiento vial, pero también hay ocasiones en que son los particulares quienes tienen que hacerlas. Por ejemplo, yo tengo un predio que no tiene una acometida de energía eléctrica y sucede que ahí pienso poner un estacionamiento para 500 vehículos. ¿Qué sucede? Que al requerir pues equipos de iluminación, sitios para que las personas vayan al baño, unas casetas de ingreso que requieren energía eléctrica, equipos de grabación, entonces lo que voy a necesitar es algo más que la capacidad de energía eléctrica que me da la red que existe. Probablemente necesite sacar corriente de la red de media o alta intensidad más cercana. ¿Qué es lo que sucede? Pues que tengo que ir a esa red de alta o mediana tensión con un cable, y que es muy probable que si me autorizan tanto por vía aérea, pues voy a necesitar en algún momento levantar el cable, y si me lo autorizan en subterráneo, pues voy a necesitar cavar unas zanjas para pasarlo. Entonces, también en ocasiones los privados requieren esos permisos. En las ciudades grandes esto se ha vuelto un problema. Entonces, Bogotá ha incluido en su plan de desarrollo actual, de la alcaldía actual, una disposición que pues por ser de plan de desarrollo es temporal, habría que volverla, digamos, parte del ordenamiento con un acuerdo permanente, en la cual los estudios de tránsito, o sea, los que hablamos anteriormente, y estos planes de manejo de tráfico para fines no públicos, es decir, no para obras públicas, se cobren. ¿Por qué? Porque en últimas pues se estaba dedicando una gran cantidad de recursos de talento humano a resolver problemas de diseño de las necesidades particulares. Aquí alguien me pregunta, ¿cómo proceder con los permisos que solicita la comunidad para eventos particulares como fiestas? ¿Se debe dar permiso o no? Pues lo que hay que hacer es mirar si hay un efecto sobre la movilidad. Si es la comunidad que está pidiéndolo en su propio barrio, hay 2 cuadras en las cuales no hay cruce o interferencia con el transporte público o con vías principales, pues simplemente lo que se podría pensar es que bajo impacto, baja duración, no tiene problema. Pero obviamente cuando empiecen a afectar vías que tengan más importancia y que excedan ese barrio o esa comunidad solicitante, pues habría que mirar cuál es la forma para garantizar que se respeten los derechos a la circulación de los demás, y una forma de esas podría ser no salga a la vía principal, ¿sí? Sino manténgase dentro de las vías locales, por ejemplo. Bueno, como les decía, entonces se ha pensado en cobrar esas gestiones. Esas gestiones, por mandato de la Constitución, únicamente podrían cobrarse si el municipio crease ese tributo, esa tasa. Obviamente tendría que ir al Consejo. Ahora, esa tasa debería tener los elementos de todo tributo de acuerdo con el artículo 338. Y es quiénes son los obligados, cómo se calcula el impuesto, cuál es el método y el procedimiento. Pasemos a la siguiente, que está en los criterios, más o menos. Pasemos a la lámina siguiente. Entonces, unos criterios posibles para saber cuánto se cobra podría ser la categoría vial. En una vía local, pues cobro menos, en una vía intermedia un poquito más, y en una vía arteria o en una vía que, por ejemplo, tiene conexiones con carreteras nacionales, pues voy a cobrar mucho más. ¿Durante cuánto tiempo va a ser la ocupación? ¿Qué nivel de tráfico va a tener va a existir durante la ocupación? Si alguien me dice necesito que me autorice a hacer esos trabajos durante la noche, pues obviamente va a haber menos flujo, pero igual va a haber afectación, entonces pues habrá una tarifa más baja que si lo hace de día.
También la extensión de la ocupación es, bueno, cuántos metros de área o cuántos metros lineales sobre una vía también va a ocupar. Y obviamente, ¿cuáles serían las exenciones? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos muchas obras públicas y terminamos recargando la obra pública de permisos y de costos, pues obviamente esos costos adicionales pues van a tener que ser cubiertos en la obra y va a ser al Estado el que le va a salir más cara la obra y no al particular. Pues probablemente sea como en Bogotá, o si se hace en otras partes debiera ser un poco como se hizo en Bogotá, y es que para obras de carácter público pues se exime cobre los planes de manejo de tráfico. ¿Qué otras sanciones, qué otras funciones se han asignado en el código? Sancionar el inadecuado manejo de escombros de obras en la vía pública, es decir, de las obras autorizadas, y sancionar el daño, retiro o alteración de los dispositivos de señalización, cosa que pasa muy recientemente aquí, y que tiene que ver con que pues, los elementos metálicos se venden para poder, pues, digamos, al reciclaje, generalmente por personas que por su condición social vende cualquier cosa y daña cualquier cosa, especialmente bienes del Estado. Bueno, aquí veo una pregunta. Bueno, no se hacen estudios de montallantes, sino la cuestión del cabo vehicular. Vamos a ver si podemos subir un poquito más esta. Bueno, entonces las preguntas que vienen aquí tienen que ver con cuándo hay que hacer un plan de manejo de tráfico. Entonces, como les dije, a solicitud y también de manera oficiosa cuando uno vea que un establecimiento o cualquier persona está alterando las condiciones de tráfico. ¿Y quién debe hacer un estudio de esos? Pues probablemente un ingeniero en vías y transporte. ¿Por qué? Pues porque es el que puede realmente decir si los manejos de tráfico planteados con los volúmenes, con las geometrías, con las condiciones viales y las capacidades que hay, sean adecuados o no. Siguiente. Me preguntan que quién es el encargado de sancionar a quienes hacen daño a las señales de tránsito. Hay dos. Los tipos de sanciones son varias, ¿no? O sea, hay una sanción que está aquí, unas sanciones por remoción de escombros y que está en el mismo artículo que está en el Código de Tránsito, y ese sería de los organismos de tránsito. Pero pues también hay sanciones penales por daño en bien ajeno. Sí, agravado porque se trata de bienes del Estado, y más agravado porque se trata de dispositivos de señalización destinados a la seguridad de las personas. ¿Qué más debería hacer el organismo de tránsito? Exigir la demarcación tras las intervenciones viales. Saben ustedes que quien adelanta una obra pública, construcción, mantenimiento, rehabilitación, debe, cuando la termina, hacer la demarcación correspondiente, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Es una disposición adicional de carácter disciplinario, y es muy posible que algún día la Corte Constitucional diga que esa no es una norma que pudiese tener esa cualificación desde el Código Disciplinario Único, pero existe. En cuanto al encargado, digamos, en la municipalidad de la obra, ¿qué sucede cuando la vía se termina pero la demarcación no es buena? Pues la velocidad aumenta, pero los límites entre los vehículos pueden no mantenerse porque las personas desconocen el uso exacto de los carriles. Otra función más: aprobar los estacionamientos o patios de inmovilización. Hay unas normas alrededor del artículo 125 a 127 que parecen estar como en contravía, porque en ocasiones se señala: si el vehículo no se lleva a patios oficiales, entonces estará bajo responsabilidad de tal persona. Y en alguna otra parte dice que el vehículo que se inmoviliza debe ser conducido a patios oficiales. Y en otra dice que los patios y grúas se contratarán con terceros, es decir, con personas diferentes a la misma autoridad, al mismo organismo. ¿Qué se recomienda allí para interpretar la cuestión? Creo que hay que acudir al artículo 120, no sé si es 124, tal vez, que señala cuáles son las sanciones. La inmovilización es una sanción, y en ese sentido, pues, estará a cargo de
el Estado o de quien éste contrate. Lo usual es que al final, por lo complejo que es las cuestiones operacionales, los patios y grúas estén a cargo de particulares. Una de las funciones que está ahí es la de aprobar ese estacionamiento donde se lleva a cabo la inmovilización. Y yo lo que veo es que normalmente le dicen, bueno, ¿y cuál es su patio al señor? Bueno, puede haber un contrato, ¿sí? Hay quienes simplemente autorizan los estacionamientos para que se lleve allí a cabo la inmovilización, pero debería haber unas exigencias mínimas de áreas para operación y maniobra, unos servicios que se presten al usuario, una iluminación, unas exigencias, por ejemplo, de conservación, de seguros, de grabaciones para determinar el estado del vehículo cuando ingresó, ¿sí? Y obviamente, pues, para unas reglas de tecnología, porque la entrega del vehículo que se ordena desde un sitio y se lleva a cabo en otro y se hace, digamos, de manera física, pues puede dar lugar a la falsificación de documentos, pero resulta también molesto en el sentido en que no se puede atender a las personas, no hay generalmente en muchos de estos patios un sitio de espera, unos baños, unas condiciones de tecnología para que la emisión de la salida se haga directamente o el trámite se pueda gestionar directamente desde los patios. Entonces, algunas de las reglas sobre atención al usuario y de las exigencias de tecnología y los principios de la administración pública no se manifiestan. Entonces, esas resoluciones de autorización de los patios no deberían ser simplemente, le voy a poner una resolución para que la gente sepa que es ahí. No, debería haber una acreditación de las condiciones básicas de instalaciones y de servicio para los ciudadanos. Sigamos. Bueno, aquí alguien hace un aporte sobre una norma que señala cuándo se debe solicitar la presentación de un PMT. Sin embargo, estas normas por principio constitucional pueden variar en cada municipio. Entonces, en un municipio construir un edificio de 5 pisos puede dar lugar a un trámite de PMT o de estudio de tráfico y en otro no. Entonces, no, digamos que hay reglas, pero las reglas, si nos atenemos a la Constitución y no a la norma nacional, que es una referencia, pero no define todo lo que tiene que ver con las cuestiones municipales, esa norma puede ser complementada por las disposiciones de carácter territorial. Bueno, ¿qué otra particularidad tiene la fijación de los patios y grúas de inmovilización, que es otra de las funciones de las entidades? Y es que hay que aplicar criterios públicos de regulación tarifaria. No es simplemente cuánto valen los patios, no, es que el patio en el municipio de allí vale 50.000 pesos el día y en el otro vale 60.000, entonces yo pongo a 55.000, que es el promedio, y ya soy feliz. El ejercicio de la regulación tarifaria debería comportar, pues, un escenario técnico, un escenario socioeconómico que tenga que ver con, bueno, cuánto vale tener grúas, cuánto vale tener patios, cuánto vale no solo adquirirlos y financiarlos, sino cuánto vale operarlos, cuáles costos de operación se aplican, cuál es la rentabilidad, porque generalmente lo opera un privado, y hasta ahí obtendría yo una tarifa técnica. Es decir, esto es lo que realmente vale el servicio. Pero sucede que si yo estoy en un contrato estatal, obviamente yo como Estado y como titular de la función también aspiro a obtener unos ingresos. Y esos ingresos pues tienen que ver ¿con qué? Con el uso de una función pública. Así que a esa tarifa yo tendría que adicionarle la participación del ente estatal dentro del contrato y encontraría, sumando aquí esas dos, la tarifa técnica más la participación del ente estatal, una tarifa final para el usuario. ¿Por qué son tan caros los estacionamientos, los patios, sobre todo en las ciudades grandes? Porque se opera con privados, entonces el privado recibe una parte
y el Estado también recibe otra, y esa suma hace pues, que el servicio al usuario sea costoso. ¿Cómo se justifica eso? No solo desde el punto de vista de la participación, pues porque realmente no es simplemente un servicio de estacionamiento que la persona al que accede de manera espontánea o voluntaria, sino que hay que reconocer que la inmovilización es un castigo, es una sanción. Y como sanción tiene un componente patrimonial pecuniario que la persona tiene que soportar. Aquí he puesto el criterio de la individualidad de la tasa por vehículo. Es muy posible que alguien diga que cuando se inmovilizan 20 vehículos o 200 vehículos o 2000 vehículos, los costos de operación siguen siendo más o menos los mismos y que entonces el valor al usuario debería ser más barato. Hay, por ejemplo, quienes dicen que a mí me inmovilizaron con otras 5 motocicletas y que eso está prohibido porque no se puede llevar, no se puede remolcar más de un vehículo. Ya hay una aclaración del Ministerio de Transporte en cuanto a que cargar es una cosa y remolcar es otra cosa. Y que yo podría, si tengo una grúa con capacidad y me cabe dentro de la plataforma, llevar 5 o 10 o más motocicletas o llevar un vehículo encima del planchón y remolcar uno, es decir, uno que se mueva sobre sus propias llantas y yo llevo otro en el planchón. ¿Por qué la individualidad de la tasa? Porque hay que recordar que da la característica de sanción que tienen estos cobros. Yo no puedo aspirar a que o me lleven a que tengo una motocicleta y entonces la grúa solo lleve mi motocicleta, ¿sí? O que me divida la tarifa de la grúa porque no llevo solo una motocicleta o un automóvil o camioneta, sino que llevo dos. Entonces, ese criterio tiene que ver con la característica de sanción. Y en últimas es parte del ejercicio de lo que en algún momento se mencionó en la sesión del miércoles, es cómo actúa el Estado. El Estado generalmente actúa en ejercicio del poder de autoridad. Y excepcionalmente actúa en ejercicio del poder de gestión. Entonces, aquí el Estado está actuando en un ejercicio sancionatorio con poder de autoridad. No estamos acordando libremente la tarifa y que como me lleva 3 carros, entonces me divide la tarifa, lo que vale la grúa en 3. Sino que el Estado aquí está actuando en ejercicio de un poder de autoridad que en defensa de los intereses del general de la comunidad, pues toma unas decisiones de inmovilización por mal estacionamiento, por incumplimiento de alguna norma y lleva a las personas a los patios. Hay que pensar que esta facultad que asigna directamente la ley a las autoridades de tránsito para fijar esos servicios de patios y grúas de inmovilización, para algunos rompe el principio de determinación tributaria de los consejos en el ámbito municipal o distrital, y que sería el que corresponde también a las asambleas departamentales en los departamentos. En todo caso, aquí hay una asignación directa, ¿sí? Y estos servicios que tributariamente se vuelven tasas, ¿sí? O sea, son tasas, son servicios por el uso de algún bien o servicio del Estado, normalmente hubieran sido fijados por los consejos. De hecho, hay consejos municipales que tienen tarifas fijadas de patios y grúas en algunas ciudades y en algunos municipios del país, a pesar de la asignación directa que la ley ha hecho, en este caso, a los municipios y departamentos que tienen autoridades u organismos de tránsito. Sigamos. Bueno, lo que sigue tiene que ver con algo que se escribió aquí en el chat, y es la disposición de los vehículos abandonados en patios. Muchos vehículos quedan ahí, miles de vehículos, miles de motocicletas, sobre todo ahora que es más fácil comprar una motocicleta nueva que dejar que una que ya se pagó se quede ahí. Entonces muchos vehículos quedan ahí y el mecanismo de disposición que se suponía era completo e iba a ser, digamos, solucionador de los problemas que se presentaban, no lo fue tanto. Subsisten algunas preguntas que sobre todo tienen que ver con 3 cosas.
La primera es, ¿yo puedo asignar ese vehículo para que la gente lo use? Es decir, este vehículo que yo dispuse puede ser usado por otra persona. Y como no se puede cambiar la placa, tendría que seguir usando la misma placa. O sea, yo puedo asignarlo simplemente como si yo hiciese un traspaso oficioso del vehículo. La otra posibilidad, y yo podría rematarlo para que lo vendan por partes. O siempre debo rematarlo como desecho. Si uno se va a la interpretación literal de la ley, la posibilidad de remate como chatarra o como desecho está únicamente para los vehículos cuyo estado de conservación así permita considerarlo, es decir, los vehículos que ya no funcionan y cuyas partes ya no son aprovechables. Esto abre la posibilidad, a pesar de la resistencia de los señores de asopartes y de vendedores de autopartes, que uno pudiese llegar a disponer de vehículos para que quien los adquiere en subasta simplemente los pueda vender, desarmar y vender en el mercado del usado. ¿Qué otro punto es importante para resolver? El de la primera pregunta. ¿Puedo rematar el vehículo como unidad rodante? Con la reglamentación actual probablemente sea más caro rematarlo así que adquirir un vehículo usado nuevo, que adquirir un vehículo usado en el mercado. ¿Por qué? Porque este traspaso, que sería en todo caso oficioso, implicaría una cantidad de exigencias tributarias, de coberturas de seguro, de revisión técnico-mecánica y otras que lo impedirían. Hay que mirar en ese sentido como la teleología o la intención del legislador, y en los debates que, digamos, en el debate rápido que hubo, porque este artículo pasó con alguna rapidez y no se explicó del todo completamente lo que pasaba. Aquí lo que se buscaba era no tanto como cambiar la propiedad, sino evitar la congestión de los patios. Así que es muy probable que si en algún momento alguien debatiese judicialmente la posibilidad de rematar el vehículo como unidad rodante, lo que le dirían es que no, que se puede disponer de él máximo por partes o como chatarra, pero que no se puede despojar la propiedad. ¿Por qué? Por un principio que tiene que ver también con que esa sería una decisión que solo podría darse en un proceso judicial, porque tiene que ver con un derecho personal, la propiedad sobre un vehículo. Digamos que esas discusiones no se han dado, y generalmente los organismos lo que han preferido es sacar únicamente los vehículos cuyo estado de conservación es ya lamentable y que es obvio que pueden salir y subastarse como chatarra. ¿Para qué? Para no dar la pelea ni con los abogados ni con los comerciantes de autopartes nuevas. Probablemente una ley que resolviera este problema podría pensarse en la cancelación de matrícula directa, y eso resolvería el problema de el uso de las partes y probablemente de la exigencia de unos requisitos para quien desea acabar con la deuda para un vehículo que lleva varios años, pero que tampoco puede usar ya el vehículo porque tendría que pagarle un seguro, tendría que pagarle una revisión técnico-mecánica, y en ese sentido habría que esperar si puede cancelar la matrícula solo el propietario, pero el propietario puede no venir por el vehículo nunca. Entonces, esas carencias todavía están ahí en la ley y hacen que este mecanismo de disposición de vehículos abandonados no sea tan efectivo. Así que la cancelación de matrícula directa es un tema que, al no haberse abordado por la ley y no poderse suprimir las exigencias tributarias, como también otras exigencias administrativas, por ejemplo, las multas que me está escribiendo alguien aquí, no puede hacerse, digamos, de manera categórica, y la gran parte del problema no pueda resolverse de manera efectiva. Sigamos.
Bueno, otra función que tienen los organismos y que tienen también autoridades, ojo, porque yo puedo no tener organismo, pero yo podría conocer de algunas actuaciones como autoridad de tránsito, ojo, ¿sí? Está gestionar el proceso contravencional de tránsito. Si ustedes han mirado, la mayoría de ustedes me cuentan que son abogados o que tienen conocimientos jurídicos o que laboran en los organismos en actuaciones que tienen que ver con esto. Si ustedes han mirado alguna vez el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, saben que el procedimiento sancionatorio del código es general y que no se aplica cuando haya un procedimiento sancionatorio específico. Y el Código de Tránsito tiene uno específico. Pero los principios del código sí se aplican en el proceso sancionatorio. ¿Cuáles principios? Pues son esencialmente manifestaciones de derechos y de disposiciones constitucionales, como el debido proceso, la buena fe, que tiene que ver con el aporte de las pruebas, ¿sí? Con la validez que se dé a las pruebas, siempre y cuando no haya medio de comprobación, cuyo caso deberá darse el curso a la presunción de buena fe. La eficacia de los procesos, es decir, a evitar que el proceso como tal al final no pueda llegar a una decisión sobre la responsabilidad o falta de responsabilidad de las personas. La economía, la optimización de recursos y de tiempo, es decir, hacer que el proceso no se dilate innecesariamente y que en cada ocasión se pidan suspensiones, se diga que no se ha obtenido una prueba, se pida el aplazamiento. Son cosas que las oportunidades procesales y los términos tienen que ser manejados adecuadamente por la autoridad, porque puede llegar simplemente a fenómenos de caducidad o de prescripción en la facultad sancionatoria, o de debates, por ejemplo, en acción de tutela por no habérsele admitido a una persona o no haberse justificado porque se pasó el término para el aporte de una prueba o porque era obligatorio que la aportase y no tenía necesariamente que decretarla o declararla la parte pública. Pues es esencialmente por el principio de la carga de la prueba. Y pues el principio de celeridad y es el impulso oficioso, aunque este no es solo en los procesos contravencionales, sino digamos en general en la actuación administrativa, como todos estos principios que están aquí, y es buscar una pronta decisión. ¿Para qué? También para el pronto ejercicio de los derechos de defensa y de los medios de defensa de los ciudadanos. Sigamos. Uno de los aspectos que es interesante mirar en cuanto a la proporcionalidad, que es algo que además miramos y señalamos el miércoles como una de las exigencias que la Corte Constitucional hace a la parte sancionatoria, específicamente allí en la detección electrónica de infracciones, pero que podría llegar a ser aplicable a todo el resto de sanciones en el código, es el problema de la proporcionalidad. Entonces alguien podría decir simplemente, mire, la proporcionalidad tiene un tratamiento general, es lo que yo llamo la proporcionalidad formal, y es que no hay una única sanción. Hay, si uno mira, desde sanciones para peatones y conducción de vehículos no automotores hasta conducción de vehículos automotores, hay 5 o 6 tipos de sanciones diferentes. Sí, pero es que esas sanciones se vuelven reglas únicas para situaciones que pueden ser diferentes. El ejemplo perfecto tiene que ver con el exceso de velocidad, que ya mencionamos. No es lo mismo superar en detección electrónica. Los países que llevan mucho tiempo haciéndolo tienen pues tolerancias, pero digamos a superar hasta un 7 o un 10% la velocidad no se pena, no se sanciona y solo se obtienen pruebas de la infracción a quien, por ejemplo, la supera en un 11%. Entonces, superarla entre un 11 y un 25 o un 30% tiene una sanción, es una desviación pequeña. Otra más grande para quien
lo hacen más del 30 al 50%, y quien se desvía de más del 50% de la velocidad máxima, pues simplemente es una persona completamente negligente o imprudente, más bien, y que el tratamiento, digamos, sancionatorio y el resarcimiento del peligro para la sociedad, y dos, la aflicción en materia monetaria, económica, pecuniaria, pues debe ser sustancialmente más alta. Eso no pasa. Sin embargo, ustedes saben que el código tiene pues, unos quantum de multas más para situaciones o para comportamientos más o menos riesgosos, y que aparecen además sanciones accesorias, como la inmovilización, como el trabajo comunitario, y las suspensiones o cancelaciones de licencia son formas de proporcionalidad. Sin embargo, son formas de proporcionalidad completamente formales. ¿Por qué? Porque no atienden a la particularidad de la infracción, y la infracción X siempre tendrá la sanción Y, excepto en algunos casos en que hay duplicación en el artículo, pero no es el artículo 11, creo que es el 122, que me quedó mal ahí la lámina, de infracciones ambientales, el 130 en el caso de que la persona se haya dado a la fuga, o frente a la detección por el uso de alcohol, conducción bajo influjo de alcohol o sustancias psicoactivas de conductores cualificados. Estos son conductores de servicio público, conductores de servicio escolar, y también para instructores de conducción. Sigamos y miramos las proporcionalidades, las otras proporcionalidades reales. Hay una proporcionalidad real un poco exagerada, y por eso hablo de desproporcionalidad abajo, en cuanto a la embriaguez o la conducción bajo el uso de influjo de sustancias psicoactivas. Alguien me dice que si puedo leer el artículo 130. Vamos a mirarlo. Y me puede preguntar por qué quiere que leamos el artículo 130. Está la gradualidad, pero es lo que yo llamo la gradualidad formal. Entonces, leamos, gradualidad. Las sanciones por infracciones a las normas de tránsito se aplicarán teniendo en cuenta la gravedad de la infracción. Para este efecto se tendrá en consideración el grado de peligro tanto para los peatones como para los automovilistas. En caso de fuga, se duplicará la multa, que es lo que vimos. Entonces, y a continuación vienen las multas, pero las multas son fijas para grupos de infracciones. Es decir, hay una única sanción a un único tipo de comportamiento, no importa las circunstancias o la forma de irrespeto. A eso es a lo que me refiero con la proporcionalidad formal. Es decir, la gradualidad existe y luego viene el código y reparte, dice la sanción es tanto, pero no se aplican criterios de proporcionalidad individuales. En ese sentido, la autoridad de tránsito no es tan autónoma en eso. Bueno, ¿qué pasa con el que se dio a la fuga? Pues que fue detectado más adelante y se le puso la infracción, pero ojo, no se refiere exactamente a la fuga, al de conductor en fuga, que no se determina de su identidad, pues que son unos apartes que la Corte Constitucional retiró del ordenamiento jurídico. Bueno, entonces aquí, para mirar la proporcionalidad real, aunque es un poco exagerada y la sanción como tal es muy fuerte, y creo que los organismos están llenos de infracciones de estas que no, de multas de estas que no se pagan, pero que la efectividad realmente tiene que ver con que la persona no vuelva a conducir y no tanto con que pague. Encontramos que en la embriaguez hay unas proporcionalidades crecientes en función de multas, de reincidencias, ¿sí? En función de la inmovilización, más inmovilización en función del grado de embriaguez o de consumo, o de influjo de sustancias psicoactivas, más fuerte en cuanto a suspensión, llegando hasta la cancelación, y más fuerte en cuanto al total de horas de acciones comunitarias. Es decir, esos incrementos en función de la cantidad de consumo
pueden entenderse como proporcionalidad. Sin embargo, la experiencia sancionatoria creo yo que es desproporcionada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vuelve impagable. Sin embargo, miremos el efecto real. El efecto real es, si yo puedo hacer que esta persona deje de conducir por la suspensión durante un periodo determinado, más allá del resarcimiento para el sector público sobre ese riesgo o sobre ese daño efectivo, porque muchas veces la detección se da luego de siniestros, en ocasiones con lesionados y con fallecidos. En ese caso, lo importante es el retiro de la actividad y la suspensión efectiva de la actividad de la conducción de la persona. Aquí pregunta alguien, dice que debería haber comportamientos delictivos. Sí, hay ordenamientos en que existen los delitos contra la seguridad vial. En el Reino de España hay efectivamente un capítulo del reglamento de tráfico que señala cuáles conductas constituyen delitos. Por ejemplo, el exceso en el consumo de alcohol. O sea, hay unos grados en los cuales hay un tratamiento simple de infracción administrativa, como la nuestra, y hay otros que se vuelven delito. Hay estados en los Estados Unidos en que superar ciertas velocidades en ciertas áreas da inmediatamente tratamiento penal y la necesidad de ser conducido ante un juez. Entonces, hay ordenamientos en que se toma muy en serio esto. Y tiene que ver, como les digo, con qué tanto se excede el comportamiento. Por ejemplo, en España, las maniobras irresponsables que estén sumadas a alguna otra cosa, como a consumo, así sean los topes más bajos, consumo de sustancias psicoactivas o a excesos de velocidad, las dos, la presencia de las dos o las tres, también si se quiere, porque se pueden acumular, pero al menos dos maniobras irresponsables con otra infracción simultánea da lugar a delito contra el tráfico, delito contra la seguridad vial y a un tratamiento penal. Sigamos. Bueno, ¿cómo podría resolverse eso? Probablemente si uno pudiese aplicar los principios del CEPAC, de proporcionalidad, que están en el Código de Procedimiento Administrativo y en lo contencioso administrativo. ¿Cuáles son los que están allí? Pues los que aparecen aquí citados, es el daño o peligro generado, y eso tiene que ver también con la misma teoría de qué tanto excede uno, por ejemplo, la velocidad máxima, de cuántos segundos habían pasado desde que la luz del semáforo pasó a rojo. Entonces yo probablemente el primer segundo y la franja en amarillo, probablemente medidas en el punto del semáforo, probablemente sea muy difícil sancionarlos porque la persona puede traer una inercia y resulte más complicado detenerse completamente, porque probablemente podría llegar a detenerse o dentro de la intersección o en el área de cruce de peatones. Pero pasado, y eso depende de los sistemas de detección, los sistemas de detección de semáforos funcionan a veces con sincronizaciones, relojes, sensores, varios disparos de la cámara, etcétera. Pero los países que llevan muchos años haciéndolo normalmente arrancan con un lag, o sea, con un retraso de un segundo después de que el semáforo ha pasado a luz roja, y suelen quedar en medio segundo. ¿Medio segundo para qué? Para el cruce por el sitio en que está instalada la barrera del punto de cruce de peatones, o sea, el punto de detención. Y superar cierta cantidad de segundos después de que el semáforo ya pasó a rojo, se vuelve una infracción contra la seguridad vial. O cuando se gira a la derecha sin precaución, es decir, se giró a la derecha en rojo, pero había peatones u otros vehículos en el área en conflicto, entonces eso también se puede volver una infracción, un delito para la seguridad vial, que en este caso, uno puede decir, hubo un grado de daño o peligro más alto, por ejemplo, porque se desarrolló desde una vía secundaria frente a tráfico grande de la vía primaria o de mayor categoría. Este criterio de beneficio económico obtenido no lo aplicaríamos del CEPAC aquí. La reincidencia, vamos a verlo en las siguientes láminas, porque la forma en que se aplica la reincidencia en algunos organismos de tránsito, yo particularmente pues he acompañado, trabajado y apoyado
secundado y a veces felicitado algunas ideas de la Secretaría Estatal de Movilidad de Bogotá, pero aquí esta aplicación de reincidencia en Bogotá me parece que no sigue las reglas del debido proceso ni de los criterios del derecho administrativo sancionatorio. Vamos a verlo enseguida. Y hay otros, digamos, criterios que pueden servir para incrementar o disminuir, porque también sirve, digamos, uno puede apreciarse lo que en el Código Penal se llaman las circunstancias de mayor o menor punibilidad. Como ustedes saben, los jueces no tienen en materia penal. ¿Por qué se los digo en materia penal? Pues porque todo derecho sancionatorio deriva originalmente en la historia del derecho penal. Hay ocasiones en que la comisión de una conducta prohibida no puede tener el tratamiento completo en materia sancionatoria porque se cometió, digamos, de una manera que no representaba un alto peligro. Entonces ahí existen en el derecho penal cuestiones que se llaman, o aspectos que se llaman circunstancias de menor punibilidad. La persona se pasó el semáforo en rojo. Sí, circuló por el semáforo en rojo, pero sucedió que en ese momento no había otros vehículos ni había peatones en la zona y el cruce se dio a una velocidad dentro de los límites de velocidad, por ejemplo. Entonces yo no debería aplicarle el tope más alto, sino un tope más bajo. El reconocimiento de responsabilidad, a mi juicio, en el Código Nacional de Tránsito y dentro de las oportunidades a que se refiere el artículo 135, tal vez 136, debe llevar a la exclusión de la actuación administrativa. Si yo dentro de los periodos que siguen, o sea, dentro del mes siguiente y con los descuentos del 50 o del 25%, hago los pagos y hago los cursos, debería archivarse la actuación. Ahorita vamos a mirarlo en reincidencia porque de dónde sale esa teoría. Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, el tema de la reincidencia. El Código de Tránsito no sanciona la reincidencia, no hace más que una relación de circunstancias que tienen que ver con la reincidencia y de unos términos para aplicarla. Pero el Código de Tránsito no describe qué se considera como reincidencia más allá de cometer más de una infracción en un término X. Pero al ser derecho sancionatorio y por no existir condiciones de aplicación específica de reincidencia, sino simplemente unas alusiones cortas que hace el código, pues habría que acudir en los vacíos y por remisión de analogía a lo que plantea el Código Penal sobre reincidencia. Como les decía, todo derecho sancionatorio deriva originalmente del derecho penal. Al principio todas las sanciones de todo eran penales. Si uno se va en la historia a cómo se sancionaba un hurto con la amputación de una mano o de un dedo, o con la muerte, o con azotes. Cómo se sancionaban conductas que estaban socialmente, que eran socialmente reprobables, con azotes, pedradas, etcétera. La violencia y la sanción física era la regla. Cómo se sancionaba la falta de pago de impuestos. Igual, con torturas, golpes, latigazos o la muerte, dependiendo de qué tanto se debiera. Eso, digamos que esas sanciones que vinieron del derecho penal hicieron que el derecho que se fuese humanizando y después se partiera derecho penal como derecho sancionatorio único y se volviera también un derecho administrativo sancionatorio en materia tributaria, en materia financiera, en materia societaria, en materia comercial y en materia de tránsito, siguiese teniendo reglas que para su aplicación dependen del derecho sancionatorio original, que es el derecho penal. El derecho penal, como plantea la analogía. Por analogía, la reincidencia, a la analogía a la que acudimos ahora. Analogía que no solo acudimos a ella porque está expresamente señalada en el código, en el artículo 162, creo, sino porque la analogía es fuente de derecho en Colombia. ¿Sí? Pues la fuente de derecho en Colombia, pues la Constitución, la ley, las decisiones de los jueces
y lo que se haría para casos previstos, para casos similares previstos por otra normatividad. Eso es la analogía, esa es una regla que viene desde 1887. Entonces, en el Código Penal no podría aplicarse en la forma en que lo está haciendo, por ejemplo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá, porque se exigiría que fuese sobre sanciones en firme. ¿Qué hizo la Secretaría de Movilidad de Bogotá? Ordenó una barrida de datos y puso todos los que tengan 2 órdenes de comparendo, no 2 sanciones, o una sanción más una orden de comparendo, no. 2 órdenes de comparendo en menos de 6 meses, cítelos automáticamente a audiencia para suspensión por reincidencia. Entonces, ¿qué elemento se pierde acá? Se pierde el elemento básico de la reincidencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la filosofía? ¿Por qué existe la reincidencia? ¿Por qué se sanciona de manera más dura? Porque, y creo que la mayoría de ustedes tiene formación jurídica, la reincidencia existe, o el tratamiento más duro, o la parte punitiva más fuerte o más gravosa, o que la persona sufre más aflicción, se deriva de que al haber una sanción anterior, esa persona después de la sanción anterior, que es una sanción judicial o administrativa, si lo miráramos aquí, debió después de la sanción haber actuado de manera que aceptara e interiorizara la sanción como una manifestación de lo erróneo de su comportamiento. Así que después de que me sancionaron por una infracción de tránsito, fui sancionado, ya terminó la actuación administrativa, ya culminó, ya me sancionaron, pero yo seguí cometiendo infracciones. ¿Qué pasa con esas infracciones? Que son subsiguientes. Deberían estar sujetas a un quantum, a una cantidad de multa más alta. ¿Por qué? Porque la aplicación plena de la sanción originaria no produjo sobre mí ningún efecto y yo seguí incumpliendo. En ese sentido, los elementos de dejar que pase un tiempo y que la persona interiorice la sanción y arregle su comportamiento no se estaban cumpliendo. ¿Por qué? Porque primero se usó como criterio para las citaciones, como les dije, automáticas, sistematizadas y multitudinarias de 34.000 personas, las fechas de los hechos y no la sanción y la ocurrencia de nuevos hechos. Entonces, eventualmente podía haber sido que una de esas actuaciones no concluyó, o podía ser que, ojo, la persona aceptó la falta, y al aceptar la persona la falta, ¿de qué manera? Haciendo el pago de un porcentaje, como está en la ley, y realizando un curso sobre normas de tránsito, debió haberse acabado la actuación allí. Entonces, ¿de dónde sale esa teoría que impediría que una persona que cometió 2 o más infracciones en un periodo de 6 meses, pero juiciosamente aceptó las condiciones legales e hizo uso de ese beneficio, pueda no llegar a ser objeto de suspensión por reincidencia? Pasemos a la lámina siguiente. Si vemos el artículo 136, observamos, si surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá, ojo, sin necesidad de otra actuación administrativa. Hay quienes dicen, no es que él necesite permiso para pagar, ¿sí? No es que la actuación se archive y no pueda hacerse nada, no, sino que él no necesita permiso para pagar. Es obvio que nadie necesita permiso para pagar. Pero bueno, ¿qué aparece aquí? Aparece pues el pago de una parte de la multa y la asistencia a un código de tránsito. Para mí, la expresión sin necesidad de otra actuación administrativa es que la actuación administrativa debería cerrarse y acabar allí. Porque de nada serviría que yo aceptase en dinero y en tiempo
pagando una multa y asistiendo a un curso, si al final voy a ser declarado de todos modos contraventor? O sea, ¿cuál es el beneficio efectivo que la ley me dice? ¿Cuál es el estímulo que me da si de todos modos en el futuro puedo volver a ser sancionado? Y si este arrepentimiento y esta forma en que trate de cumplir la ley y de hacerle caso es olvidada o es ignorada. También se ha presentado, devolvámonos a la lámina anterior. Aquí hablamos de las sanciones simultáneas. ¿Qué es esto de las sanciones simultáneas? Aparece en el punto 1.2 aquí. Pasemos 2 láminas hacia adelante. Aquí. Sucede que es usual que a una persona a quien le imponen una orden de comparendo, al momento en que es detenido en la vía y le imponen una orden de comparendo por cualquier conducta, se observe alguna otra conducta. ¿Sí? Por ejemplo, el señor es detenido que cruce un semáforo en rojo. Es detenido, presenta los documentos, el agente de tránsito da una vuelta al vehículo y observa que tiene unas placas. Debajo de la placa nacional tiene otras placas que dan lugar como a una confusión con más letras, con más números. Entonces dice, usted lleva ahí unos dispositivos como de placa extranjera o que imitan una placa extranjera. Entonces tiene otra infracción. Entonces el señor no ha cometido una infracción, sino que cometió 2 en el mismo momento. Fueron detectadas de manera inmediata o consecutiva o prácticamente en el mismo momento o momentos subsiguientes. La forma en que se ha interpretado esto por la Secretaría Estatal de Movilidad es que la persona es reincidente. Entonces, en todos los casos en que uno sea objeto de imposición de más de un comparendo en el mismo día, a la misma hora, incluso para la Secretaría Estatal de Movilidad hay reincidencia. Pues desde el punto de vista del derecho penal, no. Porque cuando hay concurso no hay reincidencia. Solo hay reincidencia si una sanción hubiese estado en firme y después de estar en firme apareciera de nuevo una conducta prohibida. Por eso la Corte Suprema de Justicia ha aclarado, no hay reincidencia cuando hay concurso. ¿Por qué? Porque todo es un solo delito. Por eso se arma un único proceso penal, un solo proceso y se dicta una sola decisión. Esa es una consideración que es importante que las autoridades de tránsito y quienes deciden en los organismos de tránsito el proceso contravencional la tengan en cuenta. Sigamos. Bueno, es importante sobre todo el aspecto de la reincidencia, porque la reincidencia es, y es lo que ha dicho la Corte Constitucional, una sanción o un tratamiento más gravoso para quien, existiendo la sanción, no dejó, o sea, no pensó, no se cuestionó. ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver? Con la detección de las 2 sanciones de manera simultánea, de las 2 infracciones de manera simultánea. ¿Sí? Yo no puedo estar sometido a una pena anterior por la detección del semáforo en rojo y a los 10 segundos ya tenía que haber cambiado mi actitud, ¿no? Porque es en ese momento cuando se detecta el que yo llevo una cosa parecida a una placa u otra placa parecida debajo de mi placa única nacional. Entonces no tuve tiempo después de la sanción, después de que me concluye el proceso y me imponen efectivamente la multa o la otra sanción que haya sido. La multa no es la única sanción de acuerdo con el artículo 124. Entonces debió pasar un momento para que yo me cuestionase y aquí instantáneamente desapareció la oportunidad para que yo me cuestionase y esas 2 infracciones, si bien son separadas y pueden llegar a generar un proceso separado, no podrían dar lugar a la reincidencia. Sigamos. Bueno, otra de las funciones de los organismos tiene que ver con ofrecer
cursos sobre normas de tránsito que deben ser, uno, continuos, o sea, deben ofrecerse de manera permanente, es un servicio público, y que de acuerdo con las normas recientes deben además tener pertinencia en la conducta y el tipo de vehículo. No pueden ser iguales ni para las conductas ni para los tipos de vehículos diferentes cuando son varias personas las que asisten. No, es decir, no puede haber un curso único, ¿sí?, para conducta única y para vehículo único. Lo que se señala en las normas recientes con carácter de ley es que estos cursos sean específicos y que tengan que ver con la infracción y con el vehículo en que se cometió. Bueno, otra de las funciones, y esta tiene que ver con el asunto de la disposición de los recursos después de los vehículos que se resultaron abandonados y alguien los subasta y paga por llevarse, sea las partes o sea la chatarra, tiene que ver con el ejercicio de la jurisdicción coactiva. Está llamado así porque realmente existían las ejecuciones fiscales o jurisdicción coactiva como una función genérica y que se regulaba de acuerdo con el viejo Código de Procedimiento Civil, hoy extinto, y reemplazado por el Código General del Proceso. Pero las normas de cobro y normas con carácter de ley han hecho que hoy prime el cobro administrativo coactivo y que ese proceso sea requisito para disponer del recaudo de digamos, de esos procesos de subasta para los vehículos en patio. ¿Por qué? Primero, pues no se ejerce la jurisdicción coactiva o el cobro administrativo únicamente por vehículos que adeudan permanencia en patios, sino también para multas, en cuyo caso no pasaría esto. Pero si ustedes miran el artículo de disposición, alguien me pregunta que qué significa la placa con una T. No sé. O sea, lo que buscamos fue tener varias señales de varios países y tenerlas ahí puestas. A veces el profesor también tiene que decir que no sabe. No hay nadie que sepa todo. ¿Sí? No, aquí en esta tenemos mezcladas de varios países porque pues es una imagen como alusiva a la situación, pero no es exactamente de nuestro manual de dispositivos de señalización. Bueno, entonces, si ustedes miran el artículo que permite la disposición de los vehículos abandonados en patio, van a ver que aparte del problema para disponer de la cancelación de matrícula o el cambio de propiedad, o sea, los problemas tributarios y las multas, ¿quién las va a pagar? Si existen multas pues, cometidas por la persona que figura como propietario de ese vehículo. Uno de los problemas es que el recaudo del recaudo solo se puede disponer conforme a la liquidación del proceso coactivo que se haya seguido por la deuda. Es decir, hay que, aparte de hacer el procedimiento de disposición por abandono del vehículo, tiene que haber corrido también el proceso de cobro coactivo por la deuda. Entonces tiene que haber corrido los dos procesos, de manera que cuando se percibe el ingreso por la subasta de ese vehículo haya una liquidación en firme dentro del proceso de cobro coactivo que permita apropiar el dinero, o si no el dinero quedaría ahí. ¿Sí? La jurisdicción coactiva o las funciones de ejecución fiscal, que era como se llamaban originalmente, pues la jurisdicción coactiva es la función, digamos, es la forma en que el Estado puede impulsar sus propios cobros y la facultad que tiene para ello. Supone que, a pesar de que es un servidor público de carácter administrativo quien la ejerce, él tiene que actuar como si fuese un juez. Y en ese sentido tendría que esperar que esté liquidada la deuda. ¿Sí? Es un proceso ejecutivo, o sea, hay que tener un acto de liquidación digamos, en propiedad, en términos procesales, para poder tomar los recursos que están, digamos, como depósitos judiciales y que están ahí pendientes de que efectivamente la liquidación ordene que puedan ser traídos y llevados al tesoro.
Bueno, otra de las funciones que tenemos aquí es la de emitir conceptos técnicos en casos de accidente. El uso de la palabra accidente, como sabrán ustedes ya, pues porque es la orientación de la agencia y de los teóricos de la seguridad vial, es que a pesar de que el Código de Tránsito y el Código Penal siguen denominando accidente a los siniestros viales, el comportamiento accidental o puramente accidental es estadísticamente despreciable. La mayoría de veces no encontramos circunstancias accidentales, sino circunstancias que hubiesen podido ser previstas y que obedecen o a la culpa con representación o al dolo o a la violación consciente de los reglamentos de tránsito. Sin embargo, más allá de ese debate filosófico, aquí hubo una reforma al código, o sea, el estatus anterior, o sea, el que tenía el decreto ley 1300, creo que el 1344 del año 70, era que las autoridades de tránsito conocían de las controversias económicas derivadas de las colisiones, de los choques. Entonces, hasta que apareció la ley 769, en las inspecciones y en general las autoridades de tránsito, donde se ejercía la autoridad de tránsito, aparte de los procesos por infracciones de tránsito, corrían también procesos para establecer la responsabilidad y el monto con que una persona debería indemnizar a otra por eventos de colisiones en que no se produjeron muertes o lesiones. Con la ley 769 desaparece y aparece únicamente emitir conceptos técnicos de responsabilidad. Y ahora, con la reforma reciente, lo que se hace es emitir conceptos técnicos, no determinar la responsabilidad, sino emitir conceptos técnicos sobre la violación o el seguimiento de los reglamentos del tráfico en relación con un asunto sometido pues, a su concepto, para que sea la autoridad judicial o parajudicial, si es, por ejemplo, un centro de conciliación, quien lo conoce, para que determine la responsabilidad a partir del concepto técnico. O sea, se salta de conocer todo a emitir conceptos sobre responsabilidad, a emitir únicamente un concepto técnico sobre si se cumplieron o no se cumplieron las normas y reglamentos de tráfico y por parte de quién, para que la responsabilidad sea resuelta por una institución que tenga la capacidad de resolver conflictos en materia judicial o parajudicial. Que si los conceptos no son vinculantes es que depende cómo se decreten, pero normalmente han de entenderse como informes periciales o informes de perito o informes técnicos cualificados. Es lo que dice el Código General del Proceso. Y lo que vemos ahí en la expedición es por solicitud de autoridad o de aseguradoras. Lo que les diría es, si nosotros somos estrictos y exegéticos, obedece una solicitud de un proceso judicial o de una autoridad administrativa. No podría ser por solicitud de las aseguradoras tendrían que envolverse en algún tipo de proceso o solicitarlo dentro de una actuación de conciliación ante un centro reconocido. Sigamos. Bueno, ¿qué sucede? Les quería contar dos ejemplos de responsabilidad de organismo de tránsito, pues que no fue declarada judicialmente, pero pues que fue tratada con el fin de evitar la responsabilidad por inequitativa distribución de cargas públicas. En general, ustedes saben que el Estado responde por lo que se ha conocido como falla en el servicio. Es decir, cuando el servicio público o un servicio privado que el Estado presta y ofrece a los ciudadanos presenta una condición defectuosa por acción o por omisión que genera un daño a una persona. Dentro de eso es famoso el caso de el fallo blanco, que es el que extiende incluso a agentes privados que trabajan por la administración o concesionarios de la administración, les extiende también a las entidades estatales la responsabilidad por el hecho de ese privado, concesionario, agente o delegatario.
Entonces, en términos generales, el Estado responde cuando hay falla en el servicio. Pero sucede que el Estado también responde cuando haciendo algo bien perjudica a alguien. Primer ejemplo de falla por daño especial en Colombia, porque en Francia, que es donde surge, o digamos, de donde se ha tomado casi todo nuestro derecho administrativo, ese caso de daño especial, el primero en Colombia, se presenta con la construcción de un puente vehicular en Bogotá, en la calle 53 con carrera 30. Era obvio que se necesitaba construir el puente, tenía que superarse esa intersección semaforizada que dificultaba mucho el tráfico. La 30 era una vía muy fluida para entonces, que resultaba siendo detenida en ese sitio. O sea, el siguiente semáforo estaba a unas 30 cuadras y se suponía que iba a tener flujo libre, pero no podía alcanzar el flujo libre de por lo menos 20 cuadras, que era la promesa que se había hecho con la contribución de valorización que se cobró para hacerla, si se dejaba ese semáforo ahí. Entonces se decidió construir un puente. Sin embargo, el puente, por cuestiones de costo, no compró los predios que se encontraban al costado oriental y los que se encontraban al costado noroccidental. De manera que, al construirse el puente, todos los apartamentos de unos edificios quedaron como en modalidad acuario, que todo el mundo en los vehículos podía ver hacia adentro de las áreas privadas, habitaciones, salas, etc. Además que generó un deterioro, pues porque frente a los que quedaban más o menos a la altura del puente o de la capa de circulación, pues quedaban expuestos, pero los que quedaban más arriba tenían un ruido alto y los que quedaban más abajo quedaban en noche permanente por la sombra, llamémoslo el efecto metro elevado, que es tener un puente al frente de la casa, en todo el frente de la ventana, y obviamente pues en la parte baja ventas, suciedad, malos olores, etcétera, y la dificultad para estas personas para que pudieran ingresar su vehículo. Entonces ahí lo que reconoce el Estado es el puente había que hacerlo, se le solucionó a mucha gente el problema de la movilidad, pero a un grupo pequeño de personas se le atribuyó toda la carga pública y esas personas terminaron no gozando del puente, sino sufriendo el puente. Entonces, hay dos casos que quería citarles que se trataron, que tienen que ver con transporte uno, con tránsito el otro. El primer caso es el caso del Sistema Integrado del Transporte Público. En el 2005, Bogotá adelanta su proyecto de estructuración del plan de movilidad. No existía aún la ley de exigibilidad de plan de movilidad, o sea, Bogotá lo hizo al principio, antes de que existiera la norma que lo hacía obligatorio. Sucedió que se definió o se determinó que la ciudad debería tener un único sistema de transporte y que debería ser un sistema integrado y que todos los buses deberían operar bajo un mandato único, integración efectiva, tarifaria, operacional, física, etcétera. Alguna de esas formas de integración debería darse y el sistema debería integrarse para que la persona con una misma tarjeta pudiera subirse a cualquier bus y pasarse de un bus a otro, pagando poquito o nada, etcétera, etcétera. ¿Qué suponía esto? Suponía que los 14.000 dueños de los 20.000 vehículos de transporte colectivo que existían, pues tenían que irse. Pero suponía también la necesidad de hacer algún tipo de reconocimiento y evitar que luego en acciones judiciales estas personas demandaran a la entidad o al distrito y ganaran por daño especial, ya que ellos desempeñaban una actividad y habían hecho unas inversiones en una actividad que estaba admitida por el Estado y que luego desaparece, quitándoles un pedazo de su patrimonio. ¿Qué iba a pasar? Pues obviamente tocaba revocar. Ustedes saben que los permisos de transporte son revocables por indicación de la ley. Entonces las rutas había que revocarlas, había que quitarle la tarjeta de operación a los buses. Estos buses ya no podían llegar a prestar el servicio público y había un mandato de política legal que decía esos buses ya no son y ese modo de transporte ya no es el que Bogotá va a tener. Entonces tocaba recibirlos
y establecer un esquema de pago donde hubiese un pago por el valor comercial del vehículo y una suma adicional por la salida de ellos del sistema, ya que ellos entregaban los buses y ellos no iban a ser al final de la concesión de nuevo dueños de buses. Entonces, el ingreso de ellos o la obligación de entregar los buses o de salir de servicio debería estar acompañada ¿de qué? De dos pagos, o sea, un pago que revolviera dos conceptos. El valor físico, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, el daño emergente y el lucro cesante, que sería el daño físico y el daño moral. Si uno lo sumase y fuese en daño físico con las dos componentes, ¿sí? Y también sumar el daño moral, el daño físico con el lucro cesante y el emergente, y también una suma adicional por la salida. Lo que se hizo fue, lo recibimos, se retiran del servicio y hacemos que los operadores concesionarios les paguen una suma que es mucho más que lo que vale el bus, pero les vamos a pagar por irse y no volver. Pasemos a la última lámina. Y el caso de la sustitución de los vehículos de tracción animal. Ustedes saben que en algunas ciudades el texto original de la ley 769 y en todas, así como va la normatividad actual, pues va a haber que erradicar los vehículos de tracción animal. ¿Qué supone eso? Pues que había municipios y hubo municipios y distritos que tienen permisos para estos, para el uso de vehículos de tracción animal, había casos específicos y excepciones en los casos de turismo, etcétera. Entonces, esas autorizaciones o esos permisos que existían, era necesario revocarlos, había que prohibirles que siguieran transitando y había un mandato legal que está contenido en el Código Nacional de Tránsito. ¿Qué había que hacer con ellos? Pues obviamente hacer un trabajo de integración, de coordinación, de divulgación, de determinación, de censo, de estimación de sus condiciones socioeconómicas, ¿sí? Obviamente publicitar debidamente que iban a salir e indemnizarlos. Y pues para la indemnización se necesitaba hacer un estudio de cuánto podría valer lo que yo le doy, ¿sí? Un carrito, o un triciclo o un pequeño pick-up para que se vaya y cuánto me puede costar además mantener el caballo y conseguirlo y mantenerlo o que alguien lo adopte, ¿sí? Eso pues supuso una cantidad de estudios, dinero, obviamente una actuación administrativa para sacar el censo, decir estas son las personas que se censaron, estos son los beneficiarios, ordénese el pago y obviamente hágase el control y la salida de la circulación. Y aquí pues la fuente de la obligación para hacer el pago es la Constitución y la ley. Obviamente también la jurisprudencia, y es que yo me anticipo al daño antijurídico diciéndole a los que podían circular y que ya no van a poder por una acción mía, aquí está su indemnización. Dejaríamos entonces hasta acá la sesión de hoy y pues muchas gracias a todos. ¿Qué más les puedo decir? Creo que la próxima sesión de este módulo es sobre planes de desarrollo. Entonces creo que dejaríamos ahí. Muy buenas noches. Espero que hayan oído cosas, así no sean absolutamente nuevas, pero que, digamos, tengan un fundamento y una forma de verlo que al tiempo que sea jurídica, también les ofrezca la posibilidad de cuestionarse sobre algunas cuestiones que uno hace o dice o ejerce en el servicio público. Y muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes en la sesión de... no, la próxima semana no tenemos sesión, ya les estaremos confirmando a través de los grupos de WhatsApp. Muchas gracias, profesor Mauricio, y buenas noches. Bueno, hasta luego. Buenas noches.